Fui al banco con mi papá para devolver ese dinero. Le dije, papá, esto no es tuyo, alguien lo mandó por error. Pero cuando abrí la cuenta, el saldo era 0. Él ya había gastado todo. Y yo, ahí parada, mirando la pantalla, entendí que no era un error. Era un préstamo de 50 cuotas que alguien había sacado a nombre de mi padre sin que él lo supiera. Y ese alguien era el hombre al que yo había amado, al que le había abierto las puertas de mi casa, al que le había confiado a mis hijos. Quédate, porque esta historia no empieza aquí. Empieza mucho antes. Empieza en una niña que aprendió desde pequeña que amar significaba darlo todo sin pedir nada a cambio. Y termina en una mujer que entendió, demasiado tarde pero justo a tiempo, que eso no era amor, era una trampa. La niña que aprendía sola. Antes de que te cuente todo, necesito pedirte algo. Quédate hasta el final, porque al cierre de esta historia vas a escuchar algo que Alejandra dice hoy cuando alguien le pregunta cómo sobrevivió todo lo que vivió. Y cuando lo escuches, algo en ti va a reconocer una verdad que quizás llevas mucho tiempo sin poder nombrar. Hay mujeres que nacen sabiendo cuidar, que desde que tienen memoria entienden de manera instintiva que el amor se demuestra con presencia, con esfuerzo, con sacrificio, que aprenden que dar es bueno, que dar es correcto, que dar es lo que las hace valiosas. Nadie les explica la trampa, nadie les dice que hay personas que saben exactamente cómo reconocer a esas mujeres, que las identifican desde lejos, que se acercan con paciencia y se quedan el tiempo suficiente para crear un vínculo que se siente irrompible, y que después, cuando ya el vínculo está hecho, cuando ya la mujer depende emocionalmente de lo que ese vínculo representa, empiezan a cobrar, no con facturas, no con contratos, con culpa, con miedo, con el peso de saber que si no ayudas, algo malo puede pasar. Esa es la trampa que Alejandra no vio venir, no porque no fuera inteligente, sino porque nadie le había enseñado que podía existir. Alejandra creció en Guadalajara, en un barrio donde los sueños eran de uso moderado, no porque la gente no los tuviera, sino porque la vida tenía una manera muy particular de ponerles precio a las cosas que más se querían. Su papá salía antes del amanecer. Llegaba cuando ya oscurecía, con las manos ásperas de trabajo y los ojos de alguien que sabe que mañana va a ser exactamente igual. Su mamá no salía de la casa a trabajar, pero llevaba las cuentas del negocio familiar con una precisión que ninguna universidad le había enseñado. Sabía cuánto entraba, cuánto salía, cuánto faltaba, cuánto sobraba. Y en los años que Alejandra estuvo mirándola, fue aprendiendo algo que nadie le explicó con palabras, pero que quedó grabado en algún lugar profundo. Una mujer capaz no espera que le digan qué hacer. Lo hace. Eran 4 hermanas. Alejandra era la menor. Y quizás por eso, o quizás simplemente porque así era ella desde que tenía memoria, siempre fue la que resolvía antes de que nadie le pidiera, la que veía una necesidad y corría a cubrirla, la que ponía el cuerpo cuando faltaba alguien. Tenía una tía cuyo marido viajaba por trabajo durante meses enteros, y Alejandra, siendo todavía adolescente, empezó a ir a dormir a su casa todas las noches para que no estuviera sola. Nadie se lo pidió. Ella lo vio, y fue. Ese instinto era genuino, era hermoso incluso, pero nadie le advirtió que ese mismo instinto, sin límites, sin reciprocidad, podía convertirse en una puerta que los demás aprenderían a empujar cada vez con más fuerza. Cuando aprendes desde niña a poner a todos antes que a ti misma, lo llamas amor, y lo que debería llamarse agotamiento, lo llamas fortaleza. Alejandra lo llamó fortaleza durante años, hasta que ya no pudo. Los primeros años, cuando todo parecía posible. A los 16 años, Alejandra conoció a Rodrigo. Era compañero de preparatoria, uno de esos que llenan cualquier cuarto de energía sin necesidad de hacer nada especial. Carismático, extrovertido, con una carcajada que se escuchaba desde el pasillo. Y había algo en él que le pareció admirable desde la primera semana.
Trabajaba para pagarse sus propios estudios, sin ayuda de nadie, con las manos y las horas que le sobraban después de las clases. Eso la impresionó profundamente. Empezaron como amigos. Él pasaba por su casa. La familia fue conociéndolo. Cuando Alejandra estaba triste por algo, era Rodrigo quien llamaba para escucharla. Una vez él se operó las amígdalas y ella le llevó helado porque solo podía comer cosas frías. Así eran. Y sin que ninguno de los dos lo planeara, ella empezó a cuidarlo. En los días de trabajo él no llevaba comida. Ella lo llamaba para que fuera a Quiso a almorzar. Cuando no podía salir, le enviaba algo. Un día de invierno que hacía mucho frío, él fue al trabajo sin chamarra. Alejandra, en su hora de descanso, fue a una tienda, compró una chamarra y se la mandó. Lo hacía con gusto, con afecto genuino, sin llevar ninguna cuenta. Lo que nadie le había enseñado es que ese cuidado tenía que volver. Con el tiempo se graduaron los dos, consiguieron mejores empleos, juntaron dinero, compraron juntos un departamento, se comprometieron, se casaron, 300 invitados, la iglesia que ella siempre había imaginado, el vestido que eligió, toda su familia ahí. Alejandra pensó que así sería siempre, así de simple, así de completo. Los primeros años de casados fueron buenos, al menos en la superficie. Salían, viajaban, tenían amigos. Alejandra trabajaba en una institución financiera con buenas prestaciones. Rodrigo avanzaba también en su carrera, pero adentro de la casa había una distribución que ella nunca cuestionó. Cuando llegaban de un viaje, Alejandra desempacaba. Lavaba la ropa de los dos, organizaba todo. Cuando llegaban de una cena, ella recogía la cocina aunque no hubiera cocinado. Cuando había algo que resolver en el hogar, ella lo anotaba en su lista y ella lo resolvía. Rodrigo se sentaba frente a su computadora. Había una escena que Alejandra llegó a conocer de memoria. Él en el cuarto, con la puerta entreabierta, la luz de la pantalla iluminando su cara. Ella en la cocina, preparando la cena, lavando los platos, organizando la mochila del niño para el día siguiente, y el sonido de los clics del teclado llegando desde el cuarto como un ruido de fondo constante. Nunca se ofreció, nunca dijo, espera, yo lo hago. Y Alejandra nunca exigió, porque le habían enseñado que exigir era de las que no quieren a su marido, que si lo amas lo dejas descansar, que él trabajó todo el día, ella también había trabajado todo el día, pero eso no contaba de la misma manera, dividían las cuentas en partes iguales. Aunque con los años él empezó a ganar considerablemente más que ella, el porcentaje nunca cambió. Y en todos esos años él nunca le pagó espontáneamente una comida, un café, un detalle pequeño. Cuando salían, ella se preocupaba de que el lugar no fuera muy caro, porque sabía que iba a pagar su parte. Hubo viajes que no hizo porque él decía que no tenía dinero. Alejandra nunca lo vio como un problema. Era simplemente su manera de funcionar. 5 años después de casados, quedó embarazada. Se enteró sola, en urgencias de un hospital, mientras Rodrigo estaba en un velorio familiar. Cuando llegó a casa y se lo dijo, él se puso feliz de inmediato. Llamó a todos. Esa noche la casa estaba llena de gente celebrando, mientras Alejandra todavía procesaba la noticia, sentada en el sofá, sin saber exactamente qué sentir. Su hijo Mateo nació en abril. Rodrigo era buen padre. Alejandra lo reconoce y lo dice sin dudar. Llevaba a Mateo a la escuela, jugaba con él, participaba. Pero en la casa, en las tareas cotidianas, en el sostén invisible que hace que todo funcione, la mayoría seguía cayendo sobre ella. Cocinaba, organizaba, planchaba, lavaba, ordenaba. Tenía el congelador lleno de comidas preparadas para la semana. La ropa de los 3 siempre en orden. Y Rodrigo estudiaba. Un intercambio afuera. Después una maestría. Después cursos de inversión. Alejandra lo apoyó en todo. Cuando él se fue al intercambio,
Ella se quedó sola con un niño de casi 2 años durante semanas. Hubo una crisis de agua en la ciudad. Las llaves no daban una gota. Ella, sola, compró agua en garrafones para bañar al niño, para cocinar. Lo resolvió, sin llamarlo desesperada, sin hacer un drama, porque así era ella. Y cuando él regresaba de sus estudios, Alejandra sentía que se había ganado algo, que el sacrificio iba a valer. El problema es que llevaba años esperando que valiera, y nunca preguntó directamente a quién le estaba invirtiendo. El sueño que nadie quiso ver. Había cosas que Alejandra quería hacer, sueños que había ido guardando en silencio, uno por uno, como quien guarda papeles importantes en un cajón que nadie más conoce. Hubo un momento en que quiso abrir un pequeño negocio de decoración para el hogar. Había investigado, había mirado locales, había hecho los números. Se lo comentó a Rodrigo. Él le dijo que el mercado estaba muy difícil, que ya tenía suficiente con el trabajo y con el niño, que no era el momento. Alejandra guardó la idea. Hubo otro proyecto, una especialización que le interesaba para avanzar en su carrera. Él le dijo que era caro, que no era necesario. Guardó ese también. No era que le prohibiera nada con palabras directas. Era más sutil. Era el tono que decía, qué exagerada, ya tienes suficiente. Era la manera de hacerle sentir que sus ideas eran proyectos de otra persona, no suyos. Y ella guardaba, y callaba, y seguía. Hay un tipo de control que no se parece al control que conocemos. No hay gritos, no hay golpes, no hay amenazas directas. Hay comentarios que parecen preocupación, pero que te reducen. Hay silencio donde debería haber apoyo. Hay una manera de hacerte sentir que sin él no sabrías cómo funcionar. Y cada uno de esos momentos, solo, parece pequeño. Pero acumulados durante años crean algo concreto. Una mujer que ya no sabe si puede, que necesita consultar antes de decidir, que duda de sus propias capacidades. Alejandra llegó a ese punto. Había noches en que se quedaba en la cocina después de que todos dormían. No porque no tuviera sueño, sino porque esa era la única hora del día que era completamente suya. El único momento en que nadie le pedía nada. Se sentaba con una taza de algo caliente y pensaba en la versión de ella que había tenido sueños propios, la que quería ese negocio, la que había pensado en la especialización, la que imaginaba una vida que no era solo sostener a otros. Y en esas noches de cocina silenciosa, algo en ella preguntaba, ¿dónde está esa mujer? ¿Cuándo fue que dejé de ser yo para convertirme en la que hace que todo funcione para los demás? No tenía respuesta todavía, pero la pregunta no se fue. La primera fractura. Y entonces llegó el día que cambió todo. Alejandra había empezado a trabajar como fotógrafa. Tenía ojo, tenía intuición, tenía un don genuino para capturar lo que los demás no veían. Y quería usarlo. Quería ganar dinero con algo que la hacía sentir viva. Rodrigo no lo veía bien. Cuando ella tenía una sesión de fotos en un evento, él aparecía en la entrada con el niño en brazos, llamándola al celular. Sal, vamos, ya no aguanto más aquí esperándote. Cuando ella marcaba una cita con un cliente, él tenía que llevarla porque no le permitía tramitar su licencia de conducir. Dependía de él para moverse, para trabajar, para casi todo. Y un día todo reventó. Él llegó del trabajo. Ella tenía un cliente esperando abajo. Y él le señaló la cocina y le dijo que no iba a salir hasta que no lavara los platos del fregadero. Alejandra le dijo que tenía que irse, que el cliente la estaba esperando. Él la empujó contra el sofá. Esa fue la primera agresión física. Alejandra se quedó un momento en silencio, con el cuerpo que no entendía lo que acababa de recibir, con la mente que tardó unos segundos en procesar que eso había pasado de verdad. Llamó a su mamá desesperada. Necesitaba que alguien interviniera. Su mamá llegó,
logró calmarlo lo suficiente para que Alejandra pudiera salir. Imagínate lo que fue intentar trabajar ese día, tomar fotos con las manos que todavía temblaban, sonreír cuando por dentro todo ardía, responder preguntas de clientes cuando tu cabeza seguía en ese cuarto, en ese empujón, en la manera en que el mundo había cambiado en un segundo. Semanas después, su hermana se olvidó de apagar el calentador del baño. El departamento se inundó. El piso de madera quedó empapado. Rodrigo llegó del trabajo cansado y cuando lo vio, estalló. Alejandra pidió a la niñera que bajara con el niño al jardín del edificio. Sabía lo que iba a pasar. Había aprendido a leer las señales en su cara, en la manera de apretar la mandíbula, en el tono que tenía cuando algo lo sacaba de lugar. Intentó calmarlo. La hermana trató de asumir la responsabilidad. Nada funcionó. Él intentó lastimarla con sus propias manos. Su mamá, que seguía ahí, intervino. Puso su cuerpo en medio. Quedó con marcas en los brazos. Alejandra lo vio. Vio a su mamá poner su cuerpo para protegerla. Vio las marcas en esos brazos que la habían cargado de bebé, que siempre habían estado cuando los necesitaba. Y algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, despertó de golpe. Mientras él estaba sentado en el sofá, ella pasó frente a él y le dijo, con la voz más tranquila que pudo encontrar: «Vas a respetar a las mujeres que están en esta casa». Y salió hacia la puerta. Su mamá la siguió. Bajaron al carro, y cuando Alejandra estaba a punto de arrancar hacia la delegación, su teléfono sonó. Era él. Le pedía a su mamá que la convenciera de no hacer la denuncia, que si lo denunciaba, lo iban a detener, que le iba a arruinar la carrera. Alejandra bajó del carro sola. Caminó hacia la delegación, y ahí, frente al oficial, titubeó. «No tengo trabajo estable. Tengo un niño pequeño. ¿De qué voy a vivir?». Dio media vuelta. Regresó a casa. Esa noche, él llamó a la hermana de Alejandra para preguntar si ella había hecho la denuncia. La hermana le dijo que no, y él respondió algo que Alejandra nunca olvidó. Dijo: «Es su suerte que ustedes estaban ahí, porque si no, la hubiera matado». Alejandra nunca olvidó esas palabras. No las olvidó ese día. No las olvidó al año siguiente. No las olvidó nunca. Las guardó en el lugar donde se guardan las cosas que un día sirven de ancla. Las cosas que te recuerdan. Cuando la duda llega y dice que quizás exageraste, que las palabras fueron exactamente lo que fueron. Y aunque le tomó tiempo, aunque le costó más de lo que debería haber costado, encontró la manera de salir. Se divorció. Empezó a trabajar sola. Empezó a respirar. El hombre que llegó con todo. Alejandra usó a su hijo como portafolio fotográfico. Publicaba en redes sociales. La gente empezó a notar su trabajo, a pedir sesiones, a compartir sus fotos. Ganó dinero. Buen dinero. Lo suficiente para ir al mercado y comprar lo que quería, para viajar con su hijo, para vivir sin pedirle permiso a nadie. Para ella fue como renacer. Fue entonces cuando conoció a Daniel. Él rentaba el espacio de estacionamiento de su edificio. Durante semanas, Alejandra se escondía cuando escuchaba que tocaban la puerta. Le parecía ridículo que ese hombre insistiera en darle el dinero en mano en vez de transferirlo. Hasta que un día, tranquilo de miércoles, él le mandó una foto de un reloj que estaba vendiendo. Y sin pensarlo mucho, Alejandra respondió con un comentario. Se pusieron a hablar, y ese mismo día fueron al cine. Daniel era completamente diferente a todo lo que ella había conocido. La trataba bien, le preguntaba cómo estaba, la llevaba a donde necesitaba ir. Hacía cosas por ella sin que ella tuviera que pedirlas. Alejandra pensó que había encontrado a alguien diferente de verdad, pero los patrones no siempre cambian de forma. A veces solo cambian de disfraz. Hubo señales desde el principio. La primera, una vez, Daniel tomó un juguete del hijo de Alejandra y fingió que lo tiraba a la basura. El niño lloró.
Y Daniel lo miró y dijo: «¡Qué niño tan mimado!». Era un niño de 4 años. Y el hombre, que se estaba convirtiendo en una figura en su vida, acababa de burlarse de su llanto. Alejandra lo vio. No dijo nada. Lo guardó. Después vino la señal más importante de todas. Daniel fue a la casa de la mamá de Alejandra. Se sentó en la sala y le dijo, mirándola a los ojos: «No me gusta el hijo de Alejandra. No sé por qué ella quiere estar conmigo sabiendo que no me gusta su hijo». La mamá se lo contó esa misma noche. Alejandra lo escuchó, lo procesó y siguió adelante de todas formas, porque a veces uno se aferra a lo que tiene, por miedo a lo que no hay, por el cansancio de volver a empezar, por esa parte de nosotras que todavía cree que si nos esforzamos suficiente, si amamos suficiente, si somos suficiente, la otra persona va a cambiar. Daniel no cambió. 1 año después de estar juntos, Alejandra quedó embarazada y decidió intentarlo una vez más, una oportunidad más para tener la familia que siempre había soñado. Se fueron a vivir juntos al departamento de ella y empezó otra historia que desde afuera se veía como un hogar, pero que por dentro se sentía como cargar sola con todo. Cuando el amor se convierte en deuda. Alejandra trabajaba en fotografía y ganaba muy bien, y fue ella quien le propuso a Daniel que se sumara a su negocio, que aprendiera a filmar, ya que él tenía estudios en comunicación, que así no tendría que contratar a alguien más y el dinero quedaría en casa. Él aceptó. Pero cada vez que había un evento, cada vez que era hora de salir a trabajar, ella tenía que ir a despertarlo, a convencerlo, a empujarlo como si fuera un adolescente. Y cuando había amigos en casa y llegaba la hora del evento contratado, él simplemente decía: «No voy, contrata a alguien». Y Alejandra contrataba a alguien, pagaba de su bolsillo, y volvía a casa a medianoche a encontrarlo riéndose con sus amigos, mientras ella había trabajado sola todo el tiempo. Así vivió durante 7 años. Solo ella trabajaba, solo ella bancaba la casa, solo ella planificaba, creaba, ejecutaba, y lo que Daniel nunca aceptó fue siempre lo mismo: al hijo de Alejandra. Porque cuando nació el segundo hijo, el de los dos, Daniel sí se acercó, sí jugó, sí tuvo tiempo. Pero con Mateo había una distancia que nunca se cerró, una frialdad que Alejandra notaba y que le dolía en un lugar que no tenía nombre. Ella soñaba con que algún día él tratara a Mateo igual que al otro niño, que le diera un abrazo sin que nadie se lo pidiera, que le preguntara cómo le había ido en la escuela, que lo viera. Ese momento nunca llegó. Hay algo en eso que solo las madres entienden completamente. No es que te estén lastimando a ti, es que están lastimando a quien tú más amas, a quien pusiste en el mundo, a quien prometiste proteger. Y esa herida tiene un tipo de filo que ninguna otra cosa tiene. Alejandra lo veía, y seguía, y esperaba, y cargaba esa esperanza junto con todo lo demás. Mientras tanto, cuando ella quería comprar algo para sus hijos, tenía que calcularlo, si él iba a reclamarle el gasto. Una vez quiso cambiarle el celular a Mateo. Daniel le dijo que el niño no lo merecía, que tenía que ganárselo. Mateo nunca lo merecía. Para el cumpleaños de la mamá de Daniel, sí había dinero para un regalo. Para el anillo que él quería, sí había forma. Para las cosas de Mateo siempre había un pero, y Alejandra fue viendo, fue sumando, fue cargando en silencio. La llamada que lo cambió todo. Hay un momento en que la vida te manda un mensaje tan claro, tan contundente, que ya no puedes mirar hacia otro lado. Para Alejandra, ese momento llegó en forma de una llamada. La hermana de Alejandra llevaba tiempo en una situación muy difícil. Se había juntado con un hombre que la fue reduciendo, que la fue alejando de todos, que fue acabando poco a poco con lo que ella tenía. Y un día, sin más señales de las que siempre habían estado ahí, la hermana murió. Un paro cardíaco, demasiado joven, demasiado pronto. Alejandra,
Recibió la noticia como se reciben las cosas que no pueden ser verdad, con el cuerpo que no responde, con la mente que repite la frase una y otra vez esperando que cambie, pero no cambió. Y en medio de ese dolor apareció una pregunta urgente, concreta, que no tenía tiempo de ignorar. ¿Qué pasaba con los hijos de su hermana? El mayor, Tomás, tenía 4 años. La menor, Sofía, tenía 3. El compañero de su hermana llegó a avisar del fallecimiento. Llegó solo con Tomás. A Sofía la había dejado con un vecino, que nadie conocía. El preferido era el niño. La niña podía esperar con un extraño. Alejandra fue al velorio con eso en la mente, con ese detalle grabado. Miró a su hermana en el ataúd y le hizo una promesa en silencio. No sé lo que va a pasar. No sé cómo voy a poder, pero voy a intentarlo. De una manera o de otra va a estar bien. Ese mismo día mandó un mensaje al compañero de su hermana con una foto de Sofía. Le dijo, «Me la voy a llevar a casa. ¿Tienes el valor de negarla?» Él respondió, «Si hay papeles legales, acepto». Alejandra no esperó los papeles. Llegó a casa de su hermana. Tomó a Sofía con la ropa que traía puesta y un pañal, y se la llevó. Eso fue todo lo que necesitó. Un pañal y la ropa del cuerpo. Porque algunas promesas no esperan los papeles. Sofía llegó a la casa llorando. Tenía 1 año y medio. Solo tomaba pecho. Nadie le había hecho una introducción a los alimentos. No sabía dormir sola. Tenía miedo de las figuras masculinas. Cada baño era un llanto. Cada comida era una batalla. Y Alejandra, que ya estaba al límite de sus fuerzas, que ya cargaba con todo lo de siempre, asumió también eso, porque había prometido. Fue ella quien hizo la introducción a los alimentos de Sofía. Fue ella quien la arrullaba en las noches, cuando la niña despertaba llorando. Fue ella quien la llevó a cada cita médica, quien la inscribió en la escuela, quien fue respondiendo a cada necesidad. Y lo que Alejandra notó con el tiempo es que Daniel sí se acercó a Sofía, le habló, jugó con ella, la llamaba por su nombre, pero con Mateo seguía igual. Eso era lo que más le dolía, no que Daniel fuera incapaz, sino que era selectivo, que podía cuando quería, que había decidido desde el principio que ese niño no entraba en su corazón. Si puede con Sofía, pensaba Alejandra, es porque puede. Simplemente elige no hacerlo con Mateo. Esa certeza fue la que más tardó en llegar, y la que más dolió cuando llegó, porque lo que duele no es que alguien no pueda, lo que duele es que pueda y no quiera. El negocio que ella construyó sola. Alejandra siguió adelante, siguió trabajando, siguió creando, y llegó un momento en que ya no pudo más con la fotografía de eventos. Los fines de semana eran de sus hijos, y ella quería estar con ellos. Empezó a explorar otras cosas. Vio un video en redes sociales de una mamá que hacía actividades con sus hijos usando un sistema de mesada. Lo adaptó. Empezó a grabarlo con sus propios hijos en casa. Publicó los primeros videos. Y la gente respondió, porque era un tema que tocaba a muchas madres. Cómo mantener a los hijos activos, cómo organizarlos, cómo hacer que participaran en las tareas del hogar. Alejandra lo mostraba tal como era, sin filtros, sin perfección, con el llanto real y la negativa real, y la negociación real. Y eso conectó. Los seguidores llegaron. Primero cientos, luego miles, luego decenas de miles. Alejandra empezó a monetizar en distintas plataformas. Empezó a vender cursos, plantillas, contenido. Empezó a ganar dinero de otra manera. Y Daniel, que había ignorado todo ese proceso, que había puesto cara larga cada vez que ella grababa, que le había dicho con el cuerpo entero que eso no iba a ningún lado, se fue dando cuenta de lo que estaba pasando cuando empezó a llegar dinero real. Entonces quiso sumarse. Alejandra lo miró y pensó, ahora sí, cuando era para apoyarme, no estabas. Ahora que está dando resultados, apareces. Siguió adelante. Compró cámaras.
mejoró su equipo, escaló el negocio y todo lo hizo sola, porque aunque Daniel estaba en la casa, ella tenía que pedirle, rogarle, convencerlo para cada cosa, como si fuera otro hijo que educar en vez de un compañero con quien construir. Había días en que Alejandra no podía ni mirarlo, porque ¿cómo admiras a alguien a quien tienes que estar empujando a cada momento? ¿Cómo sientes algo por quien no se mueve si tú no lo arrastras? No había admiración, y sin admiración no había nada. El momento de la claridad. Habían decidido cambiar de ciudad. Ella llevaba tiempo queriendo vivir en un lugar con mejor educación, mejor seguridad, mejores oportunidades para sus hijos. Investigó, lo decidió, lo organizó y se fueron. El cambio de ciudad fue, sin que ella lo supiera en ese momento, el inicio del fin, porque alejada del entorno de siempre, de su familia, de sus costumbres, de todo lo que la distraía, Alejandra empezó a verse a sí misma con una claridad que nunca había tenido. Y lo que vio le dolió. Se vio sola, se vio cargando todo. Se vio pidiendo permiso para gastar su propio dinero, el que ella había ganado con su trabajo, con sus ideas, con sus manos. Se vio a sí misma empujando a un hombre que no quería moverse, y se vio a Mateo, a su hijo mayor, al niño que había llegado al mundo antes que todo esto, que no había elegido nada de lo que le tocó vivir, que miraba a Daniel con unos ojos que Alejandra no podía seguir ignorando. Hay una escena que Alejandra describe siempre cuando habla de este periodo. Una tarde, Mateo llegó del colegio con una calificación, una buena calificación, de esas que los niños traen con los ojos brillantes, esperando que alguien más los haga brillar también. Llegó a la sala. Daniel estaba en el sofá. Mateo le mostró la calificación. Daniel no levantó los ojos de la pantalla. Mateo esperó un momento. Luego se fue a su cuarto. Alejandra estaba en la cocina. Lo vio todo, y tuvo que morderse la lengua para no llorar. Esa noche, cuando los niños durmieron, se sentó sola en el balcón y se preguntó algo que no tenía respuesta bonita. ¿Cuántas veces más va a pasar esto? ¿Cuántas veces más va a buscar Mateo con los ojos algo que ese hombre nunca le va a dar? ¿Y cuántas veces más voy a seguir aquí esperando que algo cambie? Esa pregunta no se fue, se quedó, esperando el momento en que Alejandra estuviera lista para escucharla, y tomó una decisión. No fue dramática, no hubo una pelea enorme, no hubo un momento de ruptura espectacular. Fue una tarde tranquila de noviembre cuando Alejandra le dijo que necesitaba un tiempo. Él se fue a un departamento cercano por unos días, y Alejandra durmió. Durmió profundo, en una cama que era solo suya, en un cuarto en silencio, sin el peso de alguien que no quería estar pero que tampoco se iba. Se despertó la mañana siguiente y pensó, esta es la vida que quiero. Esos días sin Daniel en casa le mostraron lo que nunca había podido ver desde adentro. Sus hijos respiraban diferente. Mateo sonreía de otra manera. La tensión que había llenado cada rincón del departamento simplemente no estaba. Alejandra feneció al supermercado y compró lo que quiso, sin calcular, sin esperar el mensaje de reclamo. Cuando él volvió a hablar con ella le propuso algo que nadie hubiera esperado. Ella pagaría el alquiler de un departamento para él mientras encontraba trabajo. Vivirían separados. Él aceptó. Y entonces llegó la parte que más dolió. No la separación, sino ver qué hacía Daniel con los hijos. Llamaba a su propio hijo, lo visitaba, lo llevaba a pasear. A Sofía, la niña que había llamado papá, que lo abrazaba, que preguntaba por él, no la llamó. Alejandra esperó semanas. Le preguntó con cuidado. Él siempre tenía una excusa. La mamá de Daniel estuvo de visita. Alejandra aprovechó y le pidió que hablara con él, que Sofía lo extrañaba, que merecía al menos una llamada. La mamá de Daniel la miró y le dijo,
no me metas en el problema de ustedes. Eso no es asunto mío. Y en ese momento, algo dentro de Alejandra se acomodó en su lugar definitivamente. Su hija no iba a mendigar el amor de nadie. No lo necesitaba. Sofía tenía a su mamá, tenía a sus hermanos, tenía una casa, tenía comida, tenía abrazo y tenía nombre. Y eso era más que suficiente. Alejandra siguió con el proceso legal de adopción. Ella, sola, con solo su nombre en los documentos. Y fue la mejor decisión de su vida. Hay algo sobre el momento del velorio de su hermana que Alejandra describe siempre de la misma manera. Dice que cuando miró el cajón, no pensó en ella misma, no pensó en su propio dolor, que era enorme. Pensó en Sofía, en esa niña de 1 año y medio, que en ese momento estaba en la casa de un vecino que nadie conocía, sola, sin entender nada, probablemente preguntando por su mamá. Y hubo algo en ese pensamiento que fue más fuerte que el miedo, más fuerte que la incertidumbre, más fuerte que el no sé cómo voy a hacer esto. Fue más fuerte que todo. Alejandra dice que en ese momento entendió algo que las palabras no alcanzan a explicar del todo. Que hay promesas que uno hace sin saber todavía de qué está hecho, sin saber si va a poder cumplirlas, sin ninguna garantía de que va a salir bien, y que las cumple igual, no porque sea fácil, sino porque en el fondo sabe que si no lo hace ella, nadie más lo va a hacer. Eso es lo que hizo Alejandra ese día. No fue valiente en el sentido de que no tenía miedo. Fue valiente en el sentido de que tenía todo el miedo del mundo y fue igual, con un pañal y la ropa del cuerpo. Y esa niña hoy tiene nombre, tiene casa, tiene hermanos, tiene abrazo, tiene una mamá que no la soltó. Eso también es construir. La parte que no aparece en ningún currículum, la parte que nadie ve desde afuera, la parte que Alejandra lleva en el pecho como lo más valioso que tiene. Una promesa cumplida, el préstamo. Pero la historia no termina con la separación, porque mientras Alejandra estaba reconstruyendo su vida, mientras trabajaba, mientras cuidaba a sus hijos, mientras aprendía a respirar de nuevo, había algo que seguía moviéndose en las sombras. Después de la separación de su primer matrimonio, Alejandra había conocido a un hombre, no a Daniel, antes. Alguien que llegó de una manera que ella no esperaba, que se insertó en su vida con una precisión que ahora, mirando hacia atrás, solo puede describirse como calculada. Él llegó al barrio. El gerente del restaurante donde ella trabajaba lo presentó. Él tenía 10 años menos que ella. Insistió mucho. Y Alejandra, que tenía un hijo pequeño, que estaba sola, que cargaba con todo, que había aprendido desde niña que un poco de amor ya era un mundo, abrió la puerta. Él se convirtió en parte de la familia muy rápido. Cuidaba a su hijo con autismo. Lo llevaba a terapia. Hacía cosas para el papá de Alejandra. Compraba lo que faltaba en casa. Creó un vínculo tan profundo, tan amplio, que cuando llegó el momento en que él dijo que tenía que irse al norte porque no tenía dónde quedarse, Alejandra no pudo decirle que no. Era demasiado el vínculo. Era demasiado lo que él representaba. Le abrió las puertas de su casa y durante un tiempo todo pareció funcionar. Pero después empezaron las deudas. Primero pequeñas. Una lavadora. Una cuenta pendiente aquí. Un préstamo allá. Él siempre tenía una razón. Siempre había una urgencia. Y Alejandra, que había aprendido desde niña que ayudar era su función, iba resolviendo. Cuando ella empezó a ganar bien, él empezó a pedir más. Y cuando le decía que no podía, él cambiaba el tono. Empezaba a gritar, a ser agresivo, a decirle que todo era culpa de ella, que si no estuviera con él habría llegado más lejos, que era una ingrata. Y ella aguantaba, porque él cuidaba a su hijo, porque su hijo lo quería, porque ya tenía un vínculo. Cuando finalmente se separaron, él no desapareció. Empezó a llamarla, todos los días, con distintos números.
Llegó a tener 10 números diferentes en el teléfono de Alejandra, y todos eran él. Cuando ella no atendía, mandaba a vecinos a la puerta. Cuando cortaba el teléfono, él llamaba a la casa de sus papás. Era siempre lo mismo. Dinero, dinero, dinero. Alejandra le pagó el alquiler durante meses. Le pagó la comida. Le pagó el cartón de crédito. Lo ayudó de maneras que hoy, al contarlo, le cuesta pronunciar en voz alta. Y él sabía que ella no iba a contárselo a nadie. Sabía que el silencio era parte del sistema, que mientras nadie supiera, ella seguiría sola cargando con todo. Había algo que él hacía con mucha frecuencia. Cada vez que ella decía que no tenía más, que el dinero ya no alcanzaba, él sacaba el celular. Le mostraba la pantalla de su cuenta bancaria. Saldo en 0. Mira, aquí tienes la prueba. No tengo nada. Soy tu responsabilidad. Y ella le creía, no porque fuera ingenua, sino porque le habían enseñado desde muy niña que cuando alguien necesita, tú ayudas. Que no hacerlo es ser mala persona. Que abandonar a quien depende de ti es una falla moral que no tiene nombre. Había días en que el teléfono de Alejandra sonaba desde las 7 de la mañana. Número desconocido. Atendía. Era él con una línea nueva. Colgaba. Sonaba de nuevo. Otro número. Luego otro. A veces, en una sola tarde, llegaba a recibir llamadas de 8 números distintos, y todos eran él. Y si no atendía, si apagaba el teléfono, si intentaba darse un respiro aunque fuera de 1 hora, él mandaba a alguien. Un vecino del edificio, un conocido del barrio, alguien que tocaba la puerta y decía, «Él me mandó a decirte que atiendas». Era como estar atrapada en un cerco que se iba cerrando poco a poco. Alejandra trabajaba en uno de los mejores restaurantes de la zona. Sus compañeros la veían llegar, sonreír, hacer su trabajo. Nadie sabía que entre turno y turno ella revisaba el teléfono con el corazón apretado, esperando ver cuántos mensajes había recibido. Nadie sabía que cada vez que el teléfono no sonaba, era el momento más tranquilo de su día. Un día le pagó una pasaje aérea para que fuera a visitar a un familiar al norte. Él volvió. Semanas después dijo que tenía que ir de nuevo. Ella dijo que no. Él le mandó un link por correo electrónico y le dijo que solo hiciera clic en confirmar. Ella hizo clic. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, le reclamó. Él le dijo que iba a cancelar. Nunca canceló. Y las deudas seguían creciendo. Pero nada de lo que había pasado hasta ahora se comparaba con lo que estaba a punto de descubrir. El dinero del padre. El papá de Alejandra era su vida. Ella lo dice así, sin adornos. Mi papá es mi vida. Siempre había cuidado su nombre, su historial, su crédito. Todo lo que hacía en relación con las cuentas de su papá era con conocimiento de él, con su permiso, con su confianza. Esa confianza era lo más sagrado que tenía. Un día, ella entró a la cuenta bancaria de su papá y vio un depósito extraño. Un monto que no debería estar ahí, un valor que nadie le había explicado. Le dijo a su expareja lo que había visto, que debía ser un error, que probablemente alguien había hecho un Pix equivocado, que iban a tener que devolverlo. Él le dijo que esperara a ver si alguien reclamaba. Pasaron 5 días. Nadie reclamó. Alejandra dijo, voy al banco con mi papá y devolvemos ese dinero. No es de él. Cuando finalmente entró a revisar la cuenta con detalle, el saldo era 0. Él ya había gastado todo. Y no era un Pix errado. Era un préstamo consignado a nombre de su padre, gestionado a través de un conocido suyo que hacía préstamos para pensionados. Un préstamo de 50 cuotas. Alejandra llamó al conocido. Le dijo que ese dinero había aparecido en la cuenta de su papá, que cómo era posible si el préstamo había sido negado. El conocido le dijo que sí, que la primera solicitud había sido negada, pero que había vuelto a intentarlo más tarde, y esa vez había aprobado 50 cuotas, a nombre de su padre,
sin que su padre lo supiera, sin que ella lo autorizara, usando los datos que él tenía almacenados de cuando ella sí le había dado acceso a las cuentas, en otro momento, en otra circunstancia, cuando todavía confiaba en él. Alejandra se quedó parada frente a la pantalla. Y por primera vez en todo ese tiempo, en todos esos meses de llamadas y de miedo y de dinero que salía y no volvía, entendió con una claridad que dolía físicamente que lo que había vivido no tenía nombre bonito. No era amor difícil, no era una relación complicada, era una trampa, perfectamente armada desde el principio. Y ella había caído, el peso que nadie veía. Lo que vino después fue de las etapas más oscuras de la vida de Alejandra. Él seguía llamando, seguía pidiendo, ahora con más frecuencia, con más agresividad, porque sabía que ella sabía, y eso lo ponía nervioso. Un día apareció en persona. Le dijo que le debía dinero a alguien peligroso, que si no le ayudaba, algo malo podía pasar. Le mostró fotos desde el celular. Le mandó audios. Alejandra, con miedo, sacó lo poco que quedaba disponible en la cuenta de su papá. Le dio el dinero, y él se fue. Volvió a llamar días después. Hubo un periodo en que Alejandra pedía dinero prestado a sus propios hijos, a sus propias amistades, sin explicar para qué. Nadie sabía. Él sabía que nadie sabía. Eso formaba parte del sistema. Y había noches en que Alejandra, sentada sola en la oscuridad, pensaba que si no amaneciera, ya no tendría que atender más el teléfono. Ya no tendría que buscar de dónde sacar lo que él pedía. Ya no tendría que fingir frente a todos que todo estaba bien. Hubo un día que le pidió a su papá que le comprara un raticida. Le dijo que era para los bichos. No era para los bichos. Su papá llegó con el raticida. Y Alejandra, que ya no podía más, que ya no encontraba la salida, que estaba cargando una deuda que nadie sabía, una vergüenza que nadie conocía y un miedo que no la dejaba dormir, se quebró frente a él. Papá, esto no es para los bichos, es para mí. No aguanto más. Nadie me cree. Nadie sabe lo que está pasando. Y si yo no estoy mañana, ya no va a llamar más. Su papá lloró. Su papá, que no había llorado ni en el velorio de la abuela, lloró frente a ella, la abrazó, le dijo que no, que juntos iban a resolver esto, que ella no estaba sola. Y Alejandra, que había cargado tanto tiempo sola, que había aprendido desde niña que el peso era suyo y de nadie más, por primera vez en mucho tiempo, se permitió apoyarse en alguien. La verdad sale a la luz. La que abrió la primera puerta fue su hijo mayor. Un día llegó a casa con una notificación. Una tienda estaba cobrando una deuda a nombre del abuelo. 4 cuotas sin pagar de una lavadora que él había comprado a nombre del papá de Alejandra. El hijo se sentó. Alejandra se sentó. Y por primera vez contó todo. Todo lo que había guardado durante 1 año y medio. Las llamadas, el dinero, los préstamos, las amenazas, el miedo, la vergüenza, la sensación de que si lo contaba, nadie le iba a creer. Cuando terminó de hablar, su hijo la abrazó y le dijo algo que ella no esperaba escuchar de un hijo. Mamá, tú no estás sola. A partir de hoy yo cuido de ti y él no te va a hacer esto nunca más. Alejandra dice que en ese momento sintió algo que había olvidado que existía. Alivio. El alivio de quien por fin fue escuchada. Fue a la delegación. Pasó 5 horas ahí. Mostró todos los registros. Mensajes, transferencias, estados de cuenta, comprobantes de pago, extractos bancarios. Todo. El delegado la escuchó y le dijo algo que cambió el aire del cuarto. Le dijo: «Señora, no existe una fraude si la cuenta está siendo pagada. Usted no robó a su padre». Alejandra no lloró ahí. Lloró en el carro, sola, de vuelta a casa, porque había pasado meses creyendo que quizás, de alguna manera, era culpa suya, que quizás había hecho algo mal.
que quizás merecía lo que estaba viviendo. Hay algo muy particular en lo que hace la violencia psicológica con el tiempo. No llega de golpe. No llega con un momento claro que uno pueda señalar y decir, aquí fue cuando empezó. Llega de a poco, con palabras que suenan razonables, con situaciones que, aisladas, parecen malas rachas, con una narrativa que se va instalando tan despacio que cuando te das cuenta ya la has adoptado como propia. Alejandra llegó a creer que era ruin, como él decía, que era la responsable de sus problemas, que si él estaba mal era porque ella no había hecho suficiente. Y en ese despacho de la delegación, un hombre que no la conocía de nada, que no tenía ninguna razón para protegerla más que su trabajo, le dijo en voz alta lo que ella no había podido decirse a sí misma, que no era culpa suya, que no había robado a nadie, que lo que le habían hecho a ella tenía nombre. Esas palabras no borraron los meses, no devolvieron el dinero, no reconstruyeron la relación con sus hermanos de un día para otro, pero le devolvieron algo que ella había perdido sin saber exactamente cuándo. Le devolvieron el permiso para creer en su propia versión de los hechos. La segunda traición. Pero él no se quedó quieto. Cuando se enteró de que Alejandra había hablado con su hijo, cuando supo que ya no era el único que sabía lo que había pasado, empezó a moverse de otra manera. Llamó a los hermanos de Alejandra, y con ellos hizo lo mismo que había hecho con ella durante meses. Los convenció, los manipuló, los llenó de una versión de la historia que ponía a Alejandra como la culpable, como la que había robado a su propio padre, como la que no merecía la confianza de su familia. Los hermanos lo creyeron, y Alejandra, que ya cargaba con el peso de lo que él le había hecho, tuvo que cargar también con el peso de que su propia familia le diera la espalda. La llamaron de todo. Le dijeron que no era merecedora de vivir en la casa familiar. La dejaron sola en el momento en que más los necesitaba. Tuvo que irse. Alejandra entiende a sus hermanos hoy. Lo dice sin rencor, con esa claridad que dan los años, y la terapia y las noches largas pensando en cosas que no tienen respuesta fácil. Dice, lo que él hizo con ellos fue lo mismo que hizo conmigo. Los llenó de una versión de la historia que los hacía sentir que me estaban protegiendo a mi padre al alejarse de mí. Yo también lo creía a él durante mucho tiempo. ¿Cómo voy a culparlos a ellos? Pero entender no elimina el dolor. Y el dolor de ser rechazada por tu propia familia en el momento en que ya habías perdido la casa, el dinero, la salud mental y casi la vida, ese dolor tiene una textura diferente a todos los demás. Alejandra se fue de la casa donde había vivido desde que nació. Se fue con una mochila, sus hijos y el mismo teléfono que él seguía llenando de llamadas amenazantes. En la delegación de la mujer le habían dicho que existía un programa de ayuda, un auxilio de alquiler de la prefectura para mujeres que sufren violencia. Alejandra se presentó, se encajó en el programa y por primera vez en mucho tiempo tuvo un techo que nadie le podía quitar. No era el techo de su infancia, no era el barrio donde creció, no era su familia, pero era suyo y era seguro. Y a veces, seguro es suficiente para empezar. El hombre que siguió él siguió llamando, siguió mandando mensajes, siguió encontrando números nuevos cuando ella bloqueaba los viejos. Llegó a tener 10 líneas distintas activas al mismo tiempo. Un día Alejandra descubrió, mirando las redes sociales de una amiga en común, que él estaba saliendo con alguien. La foto no mostraba su cara, solo la gola de una camisa. Cuando él llegó a verla, traía esa camisa. Alejandra se la señaló. ¿Estás saliendo con alguien? Él negó. Ella le mostró la foto, y él dijo que sí. Alejandra respiró hondo, y le dijo algo que venía acumulando desde hacía mucho tiempo. Le dijo, a partir de ahora, lo que necesites, pídelo a quien estás. No me llames más. Él siguió llamando, pero esta vez Alejandra llamó a la mamá de la nueva novia.
le explicó todo. Le dijo con calma, sin dramatismo, sin venganza. Su hija está con alguien que tiene deudas, que manipula, que no suelta a quien deja de servirle. No le estoy pidiendo que haga nada, solo que sepa. Él dejó de llamar durante unos días. Después mandó un mensaje diciéndole que no iba a aceptar que ella arruinara su relación. Alejandra le respondió que si seguía llamando, abriría una denuncia formal por el préstamo del padre. Y siguió pagando las cuotas que faltaban, mes a mes, con lo que tenía, con lo que ganaba, porque el nombre de su padre era sagrado, porque nunca, ni en los peores momentos, iba a dejar que esa deuda marcara el historial de su papá, el final que él no esperaba. Cuando Daniel también salió de la vida de Alejandra definitivamente, algo cambió en el aire de la casa. No fue gradual, fue inmediato, como abrir una ventana que llevaba años cerrada. Mateo fue el primero en notarlo. Un día miró a su mamá y le dijo, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños: «Mamá, ¿era solo esto? ¿Era tan simple como esto?» Alejandra no supo qué responder de inmediato. Pensó en los años, en las tardes cargadas, en los abrazos que no llegaron, en las veces que Mateo buscó con los ojos algo que ese hombre nunca le iba a dar. Y tuvo que admitir que sí, que a veces la libertad que uno necesita es mucho más simple de lo que parece. Solo lo abrazó y se permitió llorar. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción, no la fácil, no la de los videos motivacionales donde todo mejora de un día para otro, la real. Alejandra siguió trabajando, siguió creando contenido, siguió buscando nuevas formas de generar ingresos porque ella sabía, con la claridad que solo da la experiencia, que nunca puede haber una sola fuente de todo. Empezó a vender productos que ella misma había probado y que le habían funcionado, los que la ayudaron a recuperar su energía, a sentirse bien en su propio cuerpo después de años de descuido y agotamiento. Y lo que empezó como una recomendación honesta se convirtió en otro negocio real. 10 ventas, luego 20, luego 30 en un solo día. Y la comunidad que había construido en redes sociales, esa comunidad que ella siempre había tratado con honestidad y con transparencia, siguió creciendo. 200,000 seguidores, 300,000, 400,000. No porque Alejandra fingiera, sino exactamente porque nunca fingió. Porque cuando grababa un video con Sofía haciendo una pataleta, con Mateo en una de las suyas, con el caos real de una madre que trabaja desde casa con 3 hijos que no siempre cooperan, la gente la veía y decía, esa soy yo. Y eso vale más que cualquier perfección montada. Algo que Alejandra dice hoy. Hace no mucho tiempo, Alejandra se inscribió en un curso de nutrición. Había pasado 3 veces frente a ese mismo curso sin inscribirse. Siempre había una razón para no hacerlo. Siempre había algo más urgente. Siempre había alguien que necesitaba algo que ella tenía que dar primero. Esta vez se inscribió. Y algo cambió desde el primer día, no solo en lo que aprendía, en la manera en que empezaba a ocupar espacio en el mundo. Su mente ya no estaba dividida entre el trabajo y el miedo. Ya no calculaba a cada momento cuánto dinero le quedaba. Ya no esperaba la llamada que arruinaría el día. Estaba aprendiendo. Y aprender, descubrió Alejandra, es uno de los actos más radicales que puede hacer una mujer que la vida ha intentado convencer de que no merece más. Conoció personas nuevas, personas que no la conocían con el peso de lo que había vivido, que la veían simplemente como lo que era, una mujer inteligente, curiosa, con ganas de crecer. Y eso, que suena simple, fue una transformación. Porque cuando pasas años siendo vista como la que resuelve, como la que aguanta, como la que está disponible para lo que los demás necesiten, que alguien te vea solo a ti, sin el peso de la historia, sin la lástima y sin el juicio,
cambia algo en la manera en que te ves a ti misma. Porque yo, durante toda mi vida, tuve que elegir entre estudiar y trabajar. Y esta vez elegí estudiar. Y no me arrepiento. Cuando le preguntan hoy cómo sobrevivió todo lo que vivió, Alejandra no responde con amargura. No responde con lástima de sí misma. Responde con la calma particular de quien llegó al otro lado de algo muy pesado y se sorprendió de seguir de pie. Dice: nadie me regaló nada, ni los sistemas, ni los hombres que pasaron por mi vida, ni las personas que me dijeron que no merecía más. Todo lo que tengo hoy lo construí yo, con estas manos, con este cuerpo que se cansó 1000 veces, con esta fe que no me dejó quedarme tirada aunque el piso fuera más cómodo que seguir caminando. Y agrega: si yo pude, tú puedes. No porque sea fácil, sino porque tienes lo mismo que yo tenía cuando empecé. Nada. Y de la nada también se construye. Quiero preguntarte algo directamente ahora. ¿Cuántas veces aguantaste algo que no debías aguantar porque te habían convencido de que pedir era egoísta? ¿Cuántas veces guardaste tus sueños en un cajón porque alguien te dijo que no era el momento? ¿Cuántas veces empezaste de cero y pensaste que esa vez sí iba a ser diferente, sin saber todavía que cada vez que empezabas de cero estabas construyendo algo que iba a ser imposible de destruir? Eso tiene un nombre, y ese nombre no es debilidad, es resistencia. La hija mayor de Alejandra creció viendo a una madre que nunca se rindió, aunque tuviera todas las razones del mundo para hacerlo, que lavó platos y vendió comida de puerta en puerta y caminó kilómetros bajo el sol porque no había otra manera, que lloró puertas adentro para que sus hijos no la vieran y salió al día siguiente a seguir. Esa niña sabe lo que es la fortaleza de una manera que ningún libro puede enseñar. Y Alejandra, cuando puede, le dice: lo que yo viví no fue tu responsabilidad. No tenías que haber crecido en medio de eso. Lo siento. Pero mira lo que salió de ahí. Mira en lo que te convertiste. Eso también es construir. La parte que no se ve desde afuera. Hay mujeres que descubren su fuerza a los 20 años. Hay mujeres que la descubren a los 40, a los 50, a los 60. No hay un tiempo correcto. Hay el tiempo que es posible con lo que uno tiene en cada momento. Alejandra lo descubrió tarde, o quizás exactamente a tiempo. No estás sola, no estás loca, no eres el problema. Y si hoy sientes que llevas demasiado tiempo cargando algo que no es tuyo, que ya no sabes bien dónde terminas tú y dónde empieza el peso que te pusieron encima, eso tiene solución. No inmediata, no fácil, pero tiene solución. Hoy vive con sus hijos. No está en pareja. Y cuando le preguntan si no se siente sola, Alejandra sonríe con esa sonrisa que solo tienen las personas que conocen la diferencia entre la soledad y la paz. Dice: yo no me siento sola. Nunca me sentí tan acompañada como ahora. Me acompaño yo misma. Me acompañan mis hijos. Me acompaña Dios. ¿Qué más necesito? Su hijo mayor tiene su propia vida. Los 3 niños duermen bajo el mismo techo y se quieren como hermanos de verdad. Sin jerarquías inventadas por los adultos. Sin preferencias que los lastimen. Alejandra viajó con sus hijos. Llegó a lugares que años antes no podía imaginar. Sin pedir permiso. Sin calcular si alguien iba a reclamarle el gasto. Sin esperar que alguien le dijera que sí. Se paró en aeropuertos con 3 niños y sintió vértigo. Soy yo, sola, con todo lo que depende de mí, sin red visible. Y abordó, y llegó, lo que Alejandra quiere que sepas. Presta atención a los indicios desde el principio. No al primero grande, al primero pequeño. El que toma el juguete de tu hijo y se ríe de su llanto. El que dice en voz alta que no le gustan tus hijos. El que pone cara larga cuando tú sonríes por algo que él no entiende.
Esos no son caprichos, son mapas. Y si ya pasaste por algo así, si ya viviste años sosteniendo a alguien que te hundía, si ya entregaste más de lo que tenías esperando que algún día valiera, escucha esto. El tiempo que invertiste no desaparece. Cada cosa que aprendiste cuidando a otros, cada músculo que desarrollaste sosteniendo lo que no debías sostener, cada habilidad que construiste en silencio, eso también es tuyo. Nadie puede quitarte lo que eres. Y lo que viene después del momento más difícil de tu vida puede ser lo más genuinamente tuyo que hayas vivido. No lo más fácil, no lo más seguro, pero lo más tuyo. Alejandra hoy se levanta con ganas. Eso puede sonar simple, pero si alguna vez pasaste meses sin querer levantarte, si alguna vez le preguntaste a lo que sea en lo que creas que para qué seguir, entonces sabes exactamente lo que eso significa. Hay algo que Alejandra dice hoy cuando alguien le pregunta qué le diría a la niña de Guadalajara que aprendió que el amor significaba darlo todo sin pedir nada. Dice, le diría que lo que le enseñaron fue incompleto, que dar es hermoso, que cuidar es hermoso, pero que el amor verdadero no viaja en una sola dirección, que dar sin recibir no es fortaleza. Es un sistema que alguien diseñó para que tú cargues lo que a otros no les corresponde cargar. Le diría que sus sueños no tenían fecha de vencimiento, que el negocio que guardó en un cajón todavía podía existir, que la especialización que no hizo porque alguien le dijo que no era necesaria, sí era necesaria, pero para ella, no para nadie más. Le diría que iba a haber personas que llegarían con mucho y se irían con todo, que con el tiempo ibas a aprender a distinguirlas, y que el momento en que aprendiera a distinguirlas iba a ser el momento en que su vida empezara de verdad, y que al final, después de todo, iba a estar sentada en su propia casa, con sus hijos dormidos, con la puerta cerrada, con la conciencia tranquila y con la certeza de que todo lo que vivió tenía un propósito. No para hacerla sufrir, para hacerla imposible de romper. Hoy tiene brillo en los ojos, el brillo que estuvo apagado durante casi una década. Y lo que más quiere, lo que más cuida, es eso, ese brillo, en ella, en sus hijos. Hay una frase que Alejandra repite desde hace un tiempo. No la aprendió en ningún libro, la aprendió viviéndola. Todo lo que construiste mientras alguien te ponía cara larga, también es tuyo. Todo lo que aprendiste mientras alguien te decía que no ibas a poder, también es tuyo. Nadie puede reclamar la mitad de lo que creció en el silencio de tu esfuerzo. Alejandra no necesita que nadie le diga que puede, ya lo sabe. Y si llegaste hasta aquí, si algo de lo que acaba de escuchar resonó contigo, si en algún momento de esta historia pensaste, esto también me pasó a mí, quiero pedirte algo. No te quedes con eso sola. Cuéntalo en los comentarios. Una palabra, una frase, lo que sea. Porque hay mujeres que van a llegar a este video después de ti. Mujeres que están pasando por lo mismo ahora mismo. Que están sentadas en la oscuridad, pensando que nadie las entiende. Y cuando vean tu comentario, van a saber que no están solas. Eso puede cambiar todo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Aquí, cada semana hay una historia de mujer que decidió que ya era suficiente, que empezó a vivir para sí misma y que lo logró. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy, con tu amiga, con tu hermana, con esa mujer que sabes que está cargando más de lo que le corresponde y que todavía no lo ha podido ver. Puede ser lo más importante que alguien reciba hoy. Alejandra duerme ahora. Duerme en su cama, en su casa, con sus hijos cerca, con la puerta cerrada porque ya eligió quién entra y quién no. Y cuando se levanta por la mañana, antes de que los niños despierten, antes de que el día empiece con todo lo que trae, hay un momento de silencio que Alejandra se da a sí misma. Un café, la ventana,
el cielo que todavía no terminó de aclararse. En ese momento, ella no está pensando en todo lo que tiene que hacer. No está calculando qué falta. No está anticipando el problema que puede llegar. Está simplemente ahí, presente, tranquila, suya. Y hay días en que en ese silencio de la mañana piensa en la niña de Guadalajara que aprendió desde pequeña a cuidar a todos antes que a sí misma, en la adolescente que guardó sus sueños en cajones porque nadie le dijo que merecía abrirlos, en la mujer joven que aguantó porque le habían enseñado que aguantar era lo que hacen las mujeres fuertes. Y le dice en silencio, lo hiciste bien. Con lo que tenías, con lo que sabías, lo hiciste lo mejor que pudiste. Y seguiste, y seguiste, y seguiste, y llegaste. Eso es lo que Alejandra tiene hoy que nadie le puede quitar. No el negocio, no los seguidores, no el departamento, la certeza silenciosa y sólida, como los cimientos de algo que nadie puede derrumbar, de que llegó. Después de todo, llegó. Hasta la próxima historia.